Nadie te lo va a decir en la cara, pero el mundo ya te dio por caso cerrado. Si no llegaste ahí antes de los 30, es porque nunca vas a llegar. Al menos eso es lo que susurran bajo la máscara de realismo. Solo que no es realismo, es una condena silenciosa. Y lo peor, que empezaste a creerlo. Ves a gente más joven subir, estallar, enriquecerse, ser vista y en el fondo te preguntas si perdiste tu momento para siempre. No lo dices en voz alta, pero eso resuena cada vez que abres Instagram, cada vez que alguien pregunta ¿y tú qué has estado haciendo? Existe una vergüenza que no grita, solo vive ahí, baja, susurrando. Ya debería haberlo descubierto todo. Pero ¿y si te dijera que no estás atrasado? Que te engañaron, que la última década no fue un fracaso, fue una forja. El fuego más intenso es el que tarda más en encender. El éxito precoz brilla por fuera, pero muchas veces está hueco. Pasaste años aprendiendo lo que ningún libro enseña: resiliencia, profundidad, lectura de patrones, silencio. El mundo idolatra la juventud porque es ruidosa, pero son los que florecen tarde los que lo cambian todo, de forma silenciosa, deliberada y permanente. No estás atrasado, te estás convirtiendo. Después de los 40, dejas de correr detrás de aplausos y empiezas a construir legado. Tal vez el retraso haya sido protección. No estabas hecho para subir cuando el ego aún era frágil, sino cuando las raíces estuvieran profundas. El mundo mide con relojes, pero los relojes no miden la conciencia. Así que, si ya te miraste al espejo y sentiste esa pregunta quemando, ¿por qué parece que algo en mí todavía espera? Esta es la respuesta. No es hora de alcanzar, es hora de llegar. Existe una mentira tan común, tan reforzada en silencio, que casi nadie nota cuando ya la ha aceptado. No grita, susurra, y el sonido es siempre el mismo. Ya deberías haberlo descubierto todo. Eres demasiado viejo para empezar de nuevo. Ese barco ya zarpó. Escuchas esto en la cena familiar, en conversaciones casuales, en el tono de quien dice, todavía anda detrás de eso, como si la ambición tuviera fecha de caducidad. Nadie lo dice de manera directa, pero está escrito en todas partes. En Hollywood, en las entrevistas de trabajo, en la obsesión de la industria tecnológica por los millonarios de 20 años. El mensaje es simple. Si no ganaste antes de los 30, ya estás atrasado. Y si pasaste los 40 y aún estás evolucionando, soñando, intentando, el mundo no ve fuerza en eso, ve fracaso disfrazado de ilusión. Pero detente un instante. ¿Quién decidió que la vida alcanza su punto máximo en la juventud? ¿Quién decretó que tus mejores ideas, tus percepciones más agudas y tus años de mayor impacto deben ocurrir antes de la edad en que tu cerebro ni siquiera está plenamente maduro? Eso es ficción vendida como hecho. Y la compramos, porque éramos jóvenes, y cuando se es joven se cree que velocidad es sinónimo de éxito, que ruido significa grandeza, que el reflector debe ganarse rápido o no se ganará, entonces corremos, no para construir algo real, sino para alcanzar el cronómetro de otros. Esa carrera no era éxito, era miedo. Miedo de quedarse atrás, miedo de ser el único todavía incierto, invisible, construyendo en la oscuridad. Pero aquí está la verdad que quema la mentira. No fracasaste, fuiste engañado. El peligro nunca estuvo en caminar despacio, sino en creer que la velocidad es una medida de valor. Y esa creencia no nació contigo, fue programada gota a gota hasta convertirse en ley interna. Napoleon Hill llamó a esto la ley del hábito cósmico, la idea de que cualquier pensamiento, repetido lo suficiente, se convierte en piloto automático. La voz que dice, ya es demasiado tarde, no es intuición, no es realismo, es residuo. Programación heredada de una cultura que confunde juventud con valor. Entonces mira más de cerca. ¿Qué es lo que realmente trae la juventud? Energía, sí. Confianza tal vez, pero también inexperiencia, identidad frágil, dependencia externa. Gran parte del éxito precoz es un castillo de vidrio sostenido por aplausos y la prisa por impresionar, no por construir significado. Quien gana rápido muchas veces se apaga más rápido. Construyó para ser visto, no para permanecer. Y aún así, aquí estás, tal vez más lento, tal vez con dudas, pero todavía aquí, todavía preguntando, ¿será que se acabó? ¿O todavía hay algo en mí que vale la pena levantar? La respuesta es sí, pero para llegar ahí necesitas destruir el cronómetro que pusieron en tu mano. Necesitas entender que no estás atrasado, solo dejaste de seguir el horario de otros. Y eso es libertad, porque cuando rechazas la mentira, recuperas la verdad. Algunas de las vidas más poderosas no comienzan a los 20, comienzan a los 47, 58, 63, no en un dormitorio universitario, sino en una noche silenciosa cuando dices, no he terminado,
En realidad apenas estoy empezando. Y a partir de ahí todo cambia. Así que vamos a aplastar la mentira por completo. Si la juventud fuera el punto más alto, ¿por qué tantos se desploman justo después? Porque cuando el éxito llega antes que la identidad, construyes una vida que no es tuya. Actúas, complaces, corres, sin saber hacia dónde. Y cuando los aplausos cesan, desapareces junto con ellos. Eso no es poder. Es ansiedad escénica con corona. Pero los que florecen tarde ya han probado el silencio, ya sobrevivieron a la invisibilidad. No construyen para llamar la atención, construyen para la profundidad. El mundo no los reconoce al principio porque su fuerza es silenciosa, pero si miras de cerca, notas que llevan algo raro, reconocimiento de patrones. Después de los 40 empiezas a ver lo que es real. Ya te equivocaste lo suficiente como para conectar puntos rápidamente. Aprendiste a leer personas, situaciones, energía, resistencia. La juventud se quiebra con el rechazo. Tú, no. Ya fuiste rechazado y regresaste. Eso no es debilidad. Es valentía curtida, menos ego, más claridad. Ya no necesitas demostrar, solo quieres construir. Tu claridad no viene de la ambición, viene del refinamiento. Carl Jung llamó a esto individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. Y aquí está lo que nadie dice. La individuación casi nunca ocurre en los 20, porque en los 20 todavía llevas máscaras que la sociedad te puso. Solo en la segunda mitad de la vida es cuando aparecen las grietas, y tu verdadero yo comienza a emerger. Cuando la juventud se apaga, la conciencia se enciende, y de esa llama nace algo sagrado y temido, la autenticidad, porque el éxito sin sufrimiento produce arrogancia. El éxito después de la caída crea humildad, uno construye derecho adquirido, el otro construye resistencia, el éxito inmaduro se vuelve adicto a ser visto, la sabiduría conquistada se vuelve adicta a la sustancia, y en un mundo ahogado en vitrinas, quien se mueve en silencio y construye algo real se vuelve inquebrantable. El coronel Sanders tenía 65 años cuando fundó KFC. Había fracasado en negocios, derecho, ventas, incluso como operador de gasolinera. Cuando la mayoría se habría rendido, él empezó de nuevo, no con energía, sino con visión. Vera Wang no diseñó su primer vestido hasta los 40. Antes, patinadora, periodista, editora. Solo después de vivir múltiples vidas encontró la suya. No florecieron tarde, florecieron cuando estaban listos. Recuerda a Antonio, el plomero despedido a los 48. En la versión simplificada, él simplemente reprograma la mente y se enriquece. Pero la verdad es otra. Antonio siempre fue el plan B de todos, siempre disponible, siempre educado, siempre ignorado. No lo despidieron por viejo, sino por ser olvidable. Hasta que una mañana, después de semanas de depresión, se miró al espejo y susurró: si no tuviera miedo, ¿cómo me presentaría hoy? Ese día dejó de llamarse plomero. Pasó a presentarse como estratega de prevención de fugas, no resolviendo problemas, sino impidiendo que sucedieran. Subió precios, cambió su apariencia, comenzó a publicar consejos cortos sobre daños por agua. Al principio nadie lo notó. 6 meses después su bandeja de entrada estaba llena. Hoy Antonio lidera un equipo, pero más que eso, lidera su propia historia. No es quien era antes, no es amargo, no es estridente, es calmado, afilado, peligrosamente tardío, y eso lo hace letal, porque el mundo espera a los ruidosos, a los jóvenes, a los apresurados. Nunca espera al hombre que fue silencioso y, un día, decidió levantarse. Recuerda, el florecer tardío no está atrasado. Está forjando una profundidad que el mundo solo ve cuando es imposible ignorar, y cuando finalmente se mueve, no corre, camina y cada paso hace temblar el suelo. La transformación real no ocurre cuando el mundo observa, ocurre en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, sin eco, invisible, pero es el cambio más poderoso que harás, porque la guerra no está afuera, está aquí adentro. Tu mente no es enemiga, pero obedece a tu peor voz si no la entrenas. La mayoría cree que la lucha es externa, dinero, tiempo, oportunidad, pero el verdadero enemigo es el guión que repites sin darte cuenta. Soy demasiado viejo para esto. Esto ya no es realista. Si hubiera empezado antes, suenan inofensivas, suenan maduras, pero son armas apuntadas contra tu propio potencial. Cada palabra que te dices a ti mismo es una orden, y tu subconsciente no cuestiona órdenes, no evalúa edad, no verifica la verdad, solo escucha y obedece. Por eso tantos viven el mismo año 40 veces y llaman a eso vida, porque la programación nunca cambió. Napoleon Hill, en Piense y hágase rico, reveló una de las ideas más poderosas y malinterpretadas del crecimiento personal.
la autosugestión. Cualquier idea, plan o propósito puede colocarse en la mente mediante la repetición del pensamiento. Traducción. Si alimentas tu mente con el mismo mensaje suficientes veces, lo aceptará como ley. La mayoría de las personas practica la autosugestión toda la vida, pero no con afirmaciones, con autosabotaje. Ensayan sus propias limitaciones tantas veces que las convierten en identidad. No soy bueno con el dinero. Siempre he tenido dificultad con la confianza. No soy de tomar riesgos. No es que eso sea verdad, es que entrenaste esa identidad por más tiempo del que entrenaste la que realmente quieres vivir. Al principio tus nuevos pensamientos sonarán falsos, y así debe ser. Dirás, estoy listo, soy sabio, soy capaz, y una voz responderá, ah, claro, pero aquí está la verdad. Que parezca falso es la primera señal de que estás diciendo algo nuevo. No es delirio, es novedad. No estás mintiendo, estás liderando, no estás fingiendo, estás ensayando. Toda identidad poderosa comienza como práctica. Toda creencia fuerte comienza con resistencia. Guión antiguo. Estoy atrasado. Nadie me va a tomar en serio. Ya no hay tiempo. Guión nuevo. No estoy atrasado, estoy exactamente en mi tiempo. Mis cicatrices son experiencia. Mis retrasos son profundidad. No estoy atrás, estoy preparado. No necesitas creerlo totalmente al principio. Solo necesitas decirlo todos los días, de forma deliberada, incluso si la voz tiembla. Porque un día el yo antiguo se cansa, deja de argumentar, y es ahí cuando el yo nuevo empieza a tomar el control. El viejo tú no va a morir con drama, no habrá fuegos artificiales, nadie va a hacer fiesta. Va a suceder despacio, en silencio, una decisión a la vez, una mañana en la que te levantas, incluso sintiéndote derrotado, un no al viejo confort, un sí al extraño desconfort que se parece al crecimiento, y entonces un día, sin darte cuenta, notas que el silencio dentro de ti suena diferente. Ya no se burla, refleja, ya no te jala hacia atrás, te prepara para adelante, y es en ese instante que sabes que el cambio comenzó, no porque el mundo cambió, sino porque dejaste de obedecer a la versión de ti mismo que nunca creyó en ti. Y a partir de ahí no hay retorno. No evolucionas rodeado de decadencia. Esto no es metáfora, es ley. Puedes leer todos los libros, reprogramar tu diálogo interno, visualizar tu renacimiento todas las mañanas, pero nada cambia hasta que tu práctica cambia. Si regresas a una sala llena de voces que hablan limitación, miedo y resignación, te hundes, no porque seas débil, sino porque el entorno siempre vence a la fuerza de voluntad. Los entornos tóxicos rara vez parecen tóxicos, se disfrazan de comodidad, de viejos amigos, de rutinas familiares. Ríes junto a ellos, pero si te escuchas con atención, oirás. A nuestra edad ya no se puede esperar nada más. Es demasiado arriesgado empezar ahora. Sé realista. No son opiniones, son virus, dichos lo suficientemente bajo para que no los notes hasta que ya se hayan enraizado en tu identidad. No te vuelves tóxico de la noche a la mañana. Absorbes una frase a la vez. Y dejemos claro, no necesitas cortar a todo el mundo. No necesitas exiliarte en el monte, pero sí necesitas convertirte en guardián, no de tu tiempo sino de tu energía, porque las conversaciones que toleras se vuelven el código que tu mente ejecuta sin cuestionar. Crees que estás siendo educado al sentarte y escuchar otro discurso sobre cómo la vida se acaba después de los 40. No es educación, es programación, y hay una diferencia entre establecer límites emocionales y sofocar tus emociones. El límite dice, aún me importas, pero no puedo permitirme tu influencia ahora. La supresión no dice nada, solo absorbe el veneno con una sonrisa. No fuiste hecho para cargar con la decadencia de otros, especialmente cuando finalmente empiezas a limpiar la tuya. Napoleon Hill no endulzó el mensaje. Te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más convives, no solo financieramente, mentalmente, energéticamente, espiritualmente. Si te rodeas de quienes hablan limitación, pensarás en limitación. Si tus vínculos más cercanos están construidos sobre arrepentimiento y nostalgia, tu estado mental estará construido sobre decadencia. Tu mente no solo te escucha a ti, escucha a todos a tu alrededor, y cada repetición que entra es una semilla. Si no prestas atención, un día despertarás en un jardín de creencias que nunca elegiste, pero heredaste. Imagina una sola gota de agua, inofensiva, suave, sin amenaza. Ahora imagina esa gota cayendo en el mismo punto de la piedra todos los días, todas las horas, por años. ¿Qué pasa? Esculpe. No con violencia, sino con repetición. Eso es lo que tu entorno está haciendo contigo. No de una vez, no con drama, sino despacio, gota a gota. Está moldeando tu identidad.
Crees que estás pensando por cuenta propia, pero solo estás repitiendo todo lo que toleraste. Si quieres cambiar tu vida, necesitas cambiar lo que permites. Eso significa alejarte de personas que amas, pero que silenciosamente te sabotean. Decir no a conversaciones que refuerzan el fracaso. Salir de grupos pesados que viven de la nostalgia, que glorifican quien ya fuiste. Terminar llamadas que siempre acaban con «deberías estar agradecido por lo que tienes». No eres un ingrato, te estás convirtiendo, y convertirse exige purificación. No es crueldad, es supervivencia. No necesitas justificar tu crecimiento, necesitas protegerlo, porque esta vez no reconstruyes para ser aceptado, reconstruyes para volverte irreconocible. El enemigo no se anuncia. Al principio es suave, cálido, familiar. La nostalgia viste la máscara de la comodidad, pero debajo esconde una verdad brutal. Te mantiene atado a una versión de ti mismo que ya no existe. Y peor aún, tal vez nunca existió de verdad. Miras fotos antiguas, vuelves a escuchar canciones que marcaron, cuentas historias que empiezan con «en aquella época», pero nadie lo dice en voz alta. No extrañas el pasado, extrañas la versión de ti que aún creía, que tenía el coraje de intentar sin vergüenza, que no conocía el peso del fracaso, que se levantaba rápido porque no cargaba el «yo debería saberlo mejor». Pero, ¿será que esa versión era mejor o solo más ingenua? ¿Será que ese tiempo fue realmente dorado? ¿O es la frustración de ahora la que no te deja admitir que el presente aún guarda potencia? Existe una versión que proyectaste, la que habría triunfado a los 28, que habría entendido todo, que nunca habría perdido el ritmo. Y ahora, a los 40 o 50, miras hacia atrás y piensas, debería estar más lejos. Pero esa versión nunca existió. Era una ilusión dibujada con el reloj de otros. No fracasaste. Creciste más allá de la historia que te dieron. Ahora es hora de soltar ese fantasma, porque mientras te aferres a lo que podría haber sido, saboteas lo que aún puedes llegar a ser. Carl Jung llamó a esto la muerte de la persona, la máscara usada para encajar, para ser aplaudido, para sobrevivir al inicio de la vida. Y lo más doloroso es que funcionó. Te trajo hasta aquí, pero no te llevará más allá. El crecimiento real exige duelo, no solo por el tiempo perdido, sino por la persona que fuiste y que ya no puedes sostener. Soltar no es traición, es reinvención. Es fácil idolatrar lo que ya fuiste. Difícil es entregarte a lo que estás convirtiéndote. Así que pregúntate, ¿esa versión pasada está ayudando a construir o está carcomiendo tu capacidad de evolucionar? Porque si no construye, está destruyendo. Y a veces, lo más valiente que puedes decir es, gracias por traerme hasta aquí, pero ya no soy tú. Entonces cierra el álbum de fotos, apaga la vieja playlist y camina, aunque aún no sepas quién está caminando para llegar a ser, porque el futuro no pertenece a quien fuiste, pertenece a quien acepta subir sin referencia. Toda transformación real pasa por un punto que casi nadie comenta. No es bonito, no es inspirador, no da para foto, pero es ahí donde todo cambia, cuando ya soltaste quién eras, pero aún no encarnaste quién serás. Es el vacío, el limbo de la identidad, la estación de la invisibilidad, sin títulos, sin certeza, sin aplausos. El combustible antiguo se acabó, el nuevo aún no se ha aclarado. Ya no encajas en la multitud antigua, pero todavía no encontraste tu nueva tribu. Aquí es donde la mayoría se rinde, no por debilidad, sino porque confunden estar indefinido con estar perdido. Pero no es pérdida, es reescritura. Y reescribir exige silencio, exige inmovilidad, exige que seas irreconocible por un tiempo. Piensa en una semilla enterrada. Ninguna luz, ningún aplauso, ninguna validación, pero es ahí, en lo invisible, donde el crecimiento se prepara para romper la superficie. Pero debajo de la superficie todo se está moviendo. Las raíces se enredan en la oscuridad. La estructura crece donde nadie mira. Una nueva identidad se arma en silencio, fuera del alcance de las miradas y de los elogios. Esta estación es eso, rebelión muda, reconstrucción sagrada. No tiene glamour, pero tiene peso. Porque cuando regreses no volverás mejorado, volverás irreconocible. Pero aquí está el riesgo. Incluso en el silencio, la tentación de mirar a los lados es veneno. Deslizar la pantalla, espiar, medir tu incertidumbre por el brillo editado de otros. Verás a los jóvenes subir rápido, a viejos conocidos que acertaron, a quienes exhiben claridad y kilómetros de ventaja. Y la pregunta va a punzar, ¿qué hay de malo conmigo? ¿Por qué tanto tiempo? Recuerda, ellos no están adelante. Solo están haciendo ruido. Ruido no es profundidad. Ruido no es sabiduría. Ruido no es permanencia. La historia repite un patrón. Quienes realmente cambiaron el juego primero desaparecieron. Se convirtieron en silencio.
Fueron olvidados, ridiculizados, mal interpretados, y después regresaron diferentes, claros, intocables. No volvieron como versiones antiguas. Regresaron transformados al punto de no caber en la memoria que tenían de ellos. Y tú también volverás así, pero solo si atraviesas el silencio entero, solo si soportas la parte de la historia que no tiene aplausos, que no tiene público, que no te da pistas del siguiente paso. Si ahora estás en ese espacio, ese medio confuso, callado, solitario, no corras para salir, no intentes escapar, no te anestesies, esto no es colapso, es reforma de cimientos, y lo que sale de esta reforma no necesita anunciar nada. Entra en la habitación que antes lo ignoró y cambia el aire sin pronunciar palabra. El mundo corre, pero no profundiza. Nos estamos ahogando en ruido, contenido por todos lados, opiniones por todos lados. Éxito medido en seguidores, no en fundamentos. Es una era que idolatra la velocidad y suplica por sustancia. Todos construyen, pero casi nadie pregunta, ¿construir qué? ¿Y para qué? Y es exactamente por eso que el mundo necesita a los que florecen tarde, no solo para ganar, sino para recalibrar la cultura. No se mueven por validación, sino por visión. Ya probaron el fracaso, ya atravesaron el silencio, ya aprendieron a caminar en la incomodidad. Nada en ellos es tan frágil como para que un revés los quiebre. El fuego no grita, hierve lento, convicción constante. No es llama de ambición, es brasa que construye lo que el ruido nunca sostiene. Estamos entrando en una era en la que el carisma no basta, el estilo sin sustancia cae, la velocidad sin estructura se convierte en trampa. El mundo empieza a desear sabiduría, no solo ideas, sino madurez, y eso es territorio de quienes llegaron tarde. Porque la sabiduría no se enseña, se conquista en el silencio, en la reinvención, en la resistencia. Ellos no compiten, conducen, no alzan la voz, bajan el volumen del ambiente. Cuando hablan, el espacio escucha. El éxito precoz es sobre probar algo, el florecer tardío es sobre ofrecer algo. Esto solo sucede cuando el ego ya no dicta el ritmo. Ahí es donde nace el legado. No quieren ser virales, quieren ser eternos, y eso es lo que los hace peligrosos. No buscan aplauso, responden a un llamado. Así que recuerda, no estás atrasado, estás refinado, no estás viejo, estás iniciado. El fuego que tardó más en encenderse, arde más caliente, más sabio, más duradero. Y este mundo distraído necesita ese fuego, no para hacer ruido, sino para levantar lo que viene después. No estás aquí para alcanzar, estás aquí para redefinir el estándar. Esto no va a suceder bajo reflectores. No habrá público, ni aplausos, ni un felicidades cuando empieces a cambiar. Así es como se sabe que es real. El renacimiento no empieza cuando lo notan, sino cuando decides. No decidir intentar, sino reconstruir, ladrillo por ladrillo, creencia por creencia, día tras día en silencio. Y sí, va a ser solitario. No porque te hayan olvidado, sino porque nadie aún reconoce en quién te estás convirtiendo. Así actúa la transformación verdadera. Primero parece desaparición, luego es regreso. No hay trofeo para sanar, ni viral para el trabajo interno. Ese es el precio de ser profundo, no decorado, sino definido. Entiende, el tiempo no es enemigo, la comodidad lo es. La comodidad te mantiene atado al mismo lazo, te obliga a pedir disculpas, te hace vivir el guión ajeno. Coherencia es diferente, es cuando el dentro finalmente se alinea con el fuera, cuando la fuerza que muestras es la que forjaste, cuando dejas de hablar sobre quién vas a ser porque ya estás caminando como tal. Si ahora estás callado, fuera del radar, invisible, perfecto, quédate ahí. Deja que el silencio sea tu estrategia. Deja que las dudas se vuelvan presión. Deja que el trabajo interno te moldee. Porque cuando vuelvas, vuelve tan transformado que ni tú reconozcas quién eras antes. Tu historia no termina en la oscuridad. Empieza ahí. Ese es el secreto que no te cuentan. Pero ahora lo sabes. Y por eso tu regreso no será percibido, será inevitable. El hierro caliente ya está en tu piel, aunque finjas no sentirlo. La muralla al frente no es piedra, es el cronómetro que juraste obedecer. Solo cae si lo atraviesas. Si no lo atraviesas, caerá sobre ti. El laberinto no está afuera, está dentro. Cada pasillo es un eco. Estás atrasado. Cada puerta cerrada es una mano tuya, sosteniendo la llave. No necesitas escucharme a mí. Necesitas escuchar lo que susurra cuando la habitación queda en silencio. No existe camino de regreso que no cueste pedazos de ti. Si te detienes ahora, no será el mundo el que te aplaste. Será la vergüenza la que te devore por dentro, lenta, paciente, como agua perforando piedra. Comenta, yo comando sin decir nada. Si soportaste hasta aquí, aguantas lo que viene después. Nos vemos en el próximo laberinto, en silencio.